cordial a todos ustedes. Vamos a empezar nuestra clase sobre el tema que corresponde a asfixiología forense. Con ustedes ya hemos avanzado algo de asfixiología forense o todavía. Todavía, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el tema de asfixiología forense. Y como habíamos visto en algunas oportunidades, ya habíamos comentado que cada unidad temática tiene un interés especial, un interés, ¿ya? Es importante por algo, probablemente no todos por lo mismo, porque tienen diferentes enfoques, diferente actualidad, y precisamente asfixiología también es interesante, por lo que siendo una temática relativamente pequeña, ha costado mucho ponerse de acuerdo qué es asfixia. Es más, ha habido problemas, no problemas, pero ha habido situaciones entre investigadores, médico-legistas, juristas, semánticos, los que manejan un poquito lingüistas el idioma, y había cierta controversia. Era tan importante esta controversia que cada vez que profundizaban un poco más en una conceptualización sobre lo que era la asfixia o la asfixiología forense, que cada vez se excluía más componentes. Entonces, los términos que se utilizaban no eran los que agregaban o englobaban mayor cantidad de conocimientos compatibles con la asfixiología forense. Al extremo que van a ver ustedes que en la definición apenas son 4 términos los que se han incluido para determinar qué es asfixia. 4 términos. Porque si aumentaban más, excluían algunas situaciones. Pero esto ya no entra, ya no entra. Y además, vamos a ver, ya, con un sano propósito, también criticar no solamente el título, también los subtítulos, porque parece que no hubieran una claridad semántica muy importante. Quiere decir que el término sea el más adecuado para el contenido. Entonces, lo que mencionamos no siempre era el más adecuado. Sin embargo, ¿por qué se ha mantenido? Porque era muy funcional, era muy práctico, pero tal vez no era el mejor. Bueno, todo eso vamos a ir viendo y por eso que también es interesante. Esto que les comento podrá parecerles mucho poco tiempo, pero para la ciencia y la investigación es muy poco tiempo. Esta discusión no tiene más de 60 años, que es muy poco relativamente. Y vamos a ir viendo. Empezaremos por su definición. ¿Qué es asfixiología forense? Rama de la medicina legista que tiene por objeto el estudio de la falta de aire en los tejidos, lo que ocasiona una implicancia médico-legal que puede atentar contra la vida o contra la integridad de las personas. Eso es asfixiología forense. Ahora bien, si analizamos un poco, la primera parte de este concepto, de esta definición, es lo mismo que hemos hablado de las otras. Es rama de la medicina legista, no hay nada nuevo. La última parte es la que está relacionada con los aspectos médico-legales, igual que todas las definiciones. ¿Cuál es la esencia, lo sustantivo, en este caso, de asfixiología forense? Falta de aire en los tejidos. Eso es. Falta de aire en los tejidos. Bueno, una vez
que ya hay la definición buena, mala, corta, etcétera, pero la mayoría ha estado de acuerdo, ¿ya? Tenemos nosotros ahora, ¿qué formas podrán haber de asfixia? Y entre las formas de asfixia tenemos la sofocación, la sumersión, la estrangulación y la ahorcadura. Van a ver ustedes que también cada una de estas subunidades temáticas también tiene su controversia. También tiene su controversia. Vamos a empezar entonces analizando en primera instancia la sofocación. Bien, la sofocación, ¿qué es? Es la falta de aire en los tejidos, ¿ya?, como consecuencia de cualquier método, de cualquier circunstancia, de cualquier forma, menos la presencia de líquidos en las vías respiratorias y menos la constricción del cuello. Todo lo demás es sofocación. Dicho de otra manera, no es sofocación la presencia de líquidos, eso se llama sumersión. No es sofocación la constricción del cuello, porque eso se puede llamar estrangulación o se puede llamar ahorcadura. Todo lo que estamos hablando produce falta de aire en los tejidos. ¿Cuál es una crítica razonable que podemos hacer acá? No solamente en el caso que estamos analizando de la sofocación, sino en cualquier conceptualización que uno haga, cualquiera, siempre se debe hacer énfasis en lo que es, no en lo que no es. Y acá estamos a la inversa. Voy a darles un ejemplo. Si nosotros decimos sobre el color blanco, para algunos autores no hay color blanco, sino es una ausencia de color. Bueno, pero independientemente de eso, si nosotros decimos el blanco no es negro, tenemos la razón, el blanco no es negro, pero no podemos hacer énfasis en lo que no es. El blanco no es negro, es correcto, pero no podemos hacer énfasis en lo que no es. Deberíamos hacer énfasis en lo que es el blanco, ¿ya? El color blanco. Bueno, exactamente lo mismo está pasando en la sofocación. En la sofocación indicamos de que la sofocación es la falta de aire en los tejidos, por cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier forma, etcétera, etcétera, menos, esto sí estamos haciendo énfasis, menos la presencia de líquido en las vías respiratorias, menos la constricción del cuello. Lo que más hemos aclarado es lo que no es. No es sofocación la falta de aire en los tejidos como consecuencia de la presencia de líquidos. No es sofocación la constricción del cuello. Eso lo tenemos claro. Pero ¿y qué es sofocación? Todo lo demás que ocasione falta de aire en los tejidos. ¿Ven? Sin embargo, reitero, es una definición que se la utiliza permanentemente porque es más práctica, solamente por eso, es más práctica. ¿Ya? Puede entenderse mejor, aunque la redacción no sea la correcta porque se hace énfasis en lo que no es y no en lo que es. Bueno, sigamos criticando, no, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver algunas formas de sofocación, no son todas, solamente algunas, ¿ya? Donde vamos a hacer ya hincapié en algo que habíamos mencionado anteriormente, como son, por ejemplo, las causales. También ya acá vamos a hacer énfasis o vamos a utilizar ya términos jurídicos en el sentido de la relación legal. Y vamos a ver también acá ya la parte que corresponde, muy, muy importante, van a darse cuenta, del peritaje legal.
en algunos casos es tan importante la experticia del perito legal que hechos que para nosotros pueden pasar desapercibidos pueden ser la causa de la certeza, ¿ya?, de la aplicación de una norma jurídica. Es asesinato, es homicidio, es una causal homicida, no es una causal accidental, por pequeños detalles que constituyen un fundamento de la pericia legal muy, muy importante. Y van a ir viendo ustedes. Primero tenemos la obstrucción de los orificios de entrada respiratorios. Vamos a ir con calma viendo cada uno de estos aspectos. ¿Qué quiere decir? Es el taponamiento simultáneo de los orificios nasales y bucales. ¿Con qué? Puede ser con objetos blandos o partes blandas del cuerpo. Puede ser una causal accidental o una causal homicida. La causal homicida va a estar acorde o concordante con el artículo 258 y 257 del Código Penal. Ahora vamos a entrar a ver ya los pequeños detalles que hacen grande esta situación, que hacen posible entender las diferentes causales que hemos mencionado. Primeramente, para que exista sofocación, hay un término que hemos utilizado, ¿ya? Simultáneo. Para que exista sofocación, tiene que haber el taponamiento simultáneo de los orificios nasales y bucales. En muchas oportunidades, el taponamiento ocurre solamente a nivel de las fosas nasales, como por ejemplo en una cirugía, puede ser estética, puede ser reparadora de la nariz, una rinoplastía, en la cual, con la finalidad de evitar en algún caso la hemorragia, se colocan gasas o torundas gruesas de algodón en las fosas nasales, primero de tal manera que sea un mecanismo de compresión para ir disminuyendo la posibilidad de hemorragia, y al mismo tiempo ya de ir manteniendo, ¿ya?, la posición más adecuada de las fosas nasales. Bien, eso puede ser que de acuerdo a la indicación del especialista pueda quedar taponado los orificios nasales por 8, 10, 12 horas o tal vez un poco más. Y sin embargo la persona respira. ¿Respira por dónde? Por el orificio bucal. La situación inversa. Puede que las fosas nasales estén permeables, pero lo que no está permeable es la cavidad bucal. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando eventualmente existe una fractura de la rama ascendente de la mandíbula o del maxilar inferior. Ustedes se darán cuenta que, por razones obvias, cuando hay fractura de la rama ascendente, no se puede, pues, enyesar la cara, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Para mantener el eje y la inmovilidad, en los dientes, en las piezas dentarias, se hace una especie de cerclaje, como si se colocara brackets superiores e inferiores, y con un alambre se va cerrando de tal manera de que la boca no tenga movimiento. Ahora ustedes dirán, ¿y qué se consigue con eso? ¿Y qué es lo que pasaría con la alimentación? No es imprescindible que la alimentación tenga que ser por vía endovenosa. Uno, si el estado general de la persona es muy delicado por un trauma o accidente,
puede haber una alimentación endovenosa o puede haber una alimentación nasogástrica. Pero si el estado general es bueno, ¿ya? Simplemente se ve si la persona tuviera falta de una pieza dentaria. Si tiene falta de una pieza dentaria, pues un sorbete grueso se coloca transitoriamente, simplemente para la hora de tomar líquidos, o en su caso de preparar sustancias también líquidas, licuadas, etcétera, de tal manera que la alimentación continúe. Por lo tanto, eso era para demostrar de que si el taponamiento no es simultáneo, normalmente no da la sofocación. Bueno, ahora habíamos mencionado con qué se puede provocar la sofocación. Puede ser con partes blandas del cuerpo o puede ser con objetos blandos. Y esto puede llevar como consecuencia de que puede haber una causal accidental o puede haber una causal homicida. La causal homicida puede ser tanto en niños como en personas mayores. La causal accidental con mayor frecuencia podría ser en niños. No se excluye a los mayores, pero generalmente sería a los niños. Ejemplo, un ejemplo muy, muy real. Cuando una madre ha dado a luz a una criatura, normalmente la madre ha pasado por una situación preparto, ¿ya? Bastante incómoda, bastante dolorosa, ¿ya? Una situación, si se quiere, de mucha tensión, de mucho estrés, mucho nerviosismo, ¿ya? Y aparte, obviamente, bastante dolor. Ha llegado al parto y estas molestias, esta ansiedad, todo no ha terminado. Después del parto comienza un poquito a relajarse porque ya el producto de la concepción ya ha salido. Ya estamos en el postparto. Ya la madre ha visto que después de 9 meses el producto del nacimiento ha llegado a su fin, la criatura está muy bien, eso la tranquiliza, la relaja, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que lógicamente la madre se va a ir relajando poco a poco todo lo que no ha dormido, todo lo que ha estado tensa, y pues lo natural es que descanse y se duerma. Pero resulta que la criatura no sabe todo lo que hemos comentado en este momento. Lo que quiere decir que inicialmente, después de haber probado o tomado un poquito del calostro para estimular primeramente su organismo y segundo el organismo de producción de la leche, ¿ya? A las 3 horas más o menos, 2 horas o 3, comienza a llorar porque ya quiere la leche materna. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Esto no es recomendable, quiero aclarar de antemano, no es recomendable, pero lamentablemente por todo lo que hemos comentado sucede, que la madre, como está bastante cansada, aprovecha la posición de estar echada en la cama para darle de mamar a la criatura. En el momento en que la criatura está succionando la leche, ese mecanismo de succión ayuda todavía un poco más a que la madre se relaje. Y al relajarse, nuevamente le puede venir el sueño. ¿Y qué hace? Se vuelca ya con su cuerpo y con una parte blanda del cuerpo, como es el seno materno, va a comprimir ambos orificios de entrada de manera simultánea, las fosas nasales y la cavidad bucal de la criatura. Lamentablemente va a producirle la muerte. Estamos hablando hipotéticamente de una causal accidental. Por todo lo que hemos referido, es una causal accidental. Pero para el perito,
Eso no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque algo que también ya habíamos comentado, ahora lo estamos aplicando, que toda muerte violenta o sospechosa se requiere hacer la autopsia médico-legal. Toda muerte violenta o sospechosa. Pero ustedes dirán, ¿por qué sospechosa esta muerte? Si eventualmente parece que fuera una consecuencia del cansancio, etcétera, etcétera. Sí, pero no es lo normal que una criatura recién nacida se muera. Entonces hay que investigar. Y empieza el peritaje legal, haciendo primeramente la autopsia externa, la revisión externa. ¿Y por dónde van a empezar? Como la madre ya ha contado el hecho, qué es lo que ha sucedido, entonces van a revisar la parte externa de la cara. Van a revisar la nariz, las fosas nasales, los labios, la parte interna de los labios. Ahora, por lo general, la evidencia que existe a nivel de las fosas nasales y del orificio bucal es muy poca evidencia. ¿Por qué? Porque el seno materno es blando, no ha habido supuestamente la intencionalidad de matar a la criatura, entonces no ha apretado con todo. Es solamente que el seno materno se apoyó, pues, y le provocó. Entonces, no va a haber muchas evidencias en esa región. Sin embargo, la autopsia tiene que continuar y se abre la cavidad abdominal. Una vez abierta la cavidad abdominal, se abre la cavidad gástrica. La primera evidencia muy importante. En la cavidad gástrica tiene que haber leche. Tiene que haber leche. ¿Por qué? Porque mientras la criatura está viva, hay el peristaltismo. Entonces, esa leche que está succionando va a ir bajando por el esófago, va a llegar al estómago y se murió la criatura. Desaparece el peristaltismo. Entonces va a quedar en el estómago como un reservorio la leche. ¿Qué nos indica esto? Que esa criatura en el momento en que ha fallecido estaba tomando leche. Es claro, porque si muere antes de tomar o ha tomado mucho antes leche, vamos a suponer, entonces la leche ya no se queda en el estómago. Va a seguir el peristaltismo del esófago, del estómago y va a ir a los intestinos y probablemente ya van a empezar las primeras deposiciones, ¿ya? Pero se quedó porque ese momento murió. Un dato tremendamente importante. Bueno, con esos datos que les menciono, ya inicialmente se procede a hacer el informe donde se da cuenta de lo que es objetivo, de lo que se ve. Y lo que se ve es, no tiene, lo que se ve es presencia de leche, y eso nos implica probablemente una causal accidental. Ahora, causal homicida. Vamos a empezar también en niños. La causal homicida, lógicamente, que es una causal en que hay generalmente la intencionalidad de provocar la muerte. Esto, aunque les parezca raro, era bastante importante y tenía alguna frecuencia. Tal es así que en el artículo 258 del Código Penal, hasta antes del 2012, ya estamos hablando 10 años, por eso siempre les digo, trataremos de estar lo más actualizados, porque va a cambiar. ¿Qué decía anteriormente en el artículo 258 del Código Penal? El título era infanticidio. ¿Cuándo se consideraba, estoy hablando en pasado, cuándo se consideraba infanticidio? Cuando la madre daba muerte a su hijo
desde el momento del nacimiento hasta el tercero día. Y la sanción penal, ya, era relativamente pequeña, de 3 años, la sanción penal. ¿Y por qué relativamente pequeña? Porque en ese tiempo, para nuestra legislación, la madre podía estar en esos 3 días, así habían determinado, con ayuda de psiquiatras y todo, que en algunos casos la madre entraba en un periodo que se llamaba psicosis puerperal o enajenación mental transitoria. ¿Y esto debido a qué? Fíjense, pónganse un poquito en el contexto de esa mujer que tiene algún trastorno, alguna irritabilidad de por medio. Resulta que es una muchachita joven que se embaraza y bueno, para empezar, no quiere por nada avisar a sus padres porque lastimosamente los padres han podido o puedan tener una actitud muy retrógrada, así de claro, ¿ya? ¿Y qué han hecho? Como se embarazó su hija, qué ofensa más grande la que le han hecho, entonces la botan de la casa. La botan de la casa. Esta pobre mujer, ¿qué hace? Va pues y busca al cortejo, novio, pareja que la ha embarazado. Y también esta pareja se manda a jalar, desaparece y no tiene ayuda de nadie. Ahora la mentecita irritable, ¿ya? Va a estar sacando una conclusión, desde luego errada, pero para ella esa es su conclusión. Que a esta mujer la botaron de su casa, ¿por qué? Porque se embarazó por la criatura. Cuando fue donde el novio, donde el cortejo con el que se llevaban bastante bien, me imagino, ¿ya? Pero le avisó de que estaba embarazada, desapareció. ¿Por qué desapareció? Por culpa de que ella tenía pues un niño. Entonces, entre comillas, ¿quién era el responsable de toda esa su tragedia? El niño. Ahí es donde viene la psicosis puerperal o la enajenación mental. Nace la criatura, ¿ya? Y pues no hay ningún apego a la criatura, no hay ningún apego. ¿Por qué? Entre comillas, reitero, va a ser la causa de las situaciones por las que en ese momento está pasando. Bueno, y como está bajo ese estado para nuestra legislación anterior, durante esos 3 días puede provocarle la muerte. Ahora vamos las evidencias. ¿Cómo puede provocarle la muerte? Con partes blandas del cuerpo, que puede ser, lógicamente no va a ser ya con el seno, ¿no? Porque lo que quiere es, lamentablemente, dar muerte a la criatura. Entonces, la forma más común que se les idea es colocar la mano encima de las fosas nasales y de la boca y comprimir lo más fuerte posible, porque la intención es que se muera, no va a ser con delicadeza. Comprimen hasta que la pobre criatura deja de respirar. Bueno, se hace la investigación y probablemente por orientación o por lo que sea, la mamá no va a decir, sí, lo maté porque no quería saber nada, porque sabe que con esa actitud la sanción penal puede ser mayor. Había la intencionalidad de matar. Generalmente van a decir, no, me descuidé, que le estaba dando de mamar, fue un descuido. No, ahí viene la importancia del peritaje que nos puede decir con mucha certeza, esto no es una causal accidental. ¿Por qué? Porque al comprimir fuertemente las fosas nasales, ¿ya? Y la boca, el tabique de una criatura recién nacida, el tabique nasal, no es muy resistente. En muchos de los casos el tabique se vence y la punta de la nariz se cae. ¿Ya? Se baja la punta de la nariz. Eso ya nos tiene que llamar la atención de que ha habido una fuerza. Y bajo ese mismo propósito,
también la nariz puede estar desviada a un lado o desviada al otro lado. ¿Por qué? Porque se ha hecho la fuerza. No va a estar estéticamente pensando la mamá, es apretar fuerte, pues a lo que venga. Entonces, el tabique, la desviación ya son pautas. Otra de las pautas, muy importante, por más de que la criatura sea muy, muy pequeña, recién nacida, las encías son duras, porque las encías, ya tanto superiores e inferiores, están junto con el hueso, con el maxilar inferior o maxilar superior. Están juntos. Por lo tanto, cuando comienzan a hacer la presión, la parte interna de los labios es pues muy delicado. La encía es fuerte. Cuando se comprime acá, se está comprimiendo la parte interna de los labios, que es muy blando, con las encías. La parte interna de los labios es endotelio, es tejido epitelial simple, ¿ya? Muy delicado, como mucosa, si vale el término. Entonces, al comprimir, hay que levantarle el labio, darle la vuelta a la criatura, y se va a ver puntos petequiales, y se va a ver zonas cianóticas oscuras, que es producto de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Producto de qué va a ser esa ruptura? De la excesiva presión que se ha ejercido en esta parte del labio. Entonces, con eso ya nos damos cuenta en primera instancia de que algo no está bien. Son evidencias bastante contundentes. Pero la autopsia tiene que seguir. Entonces se procede a abrir las cavidades como corresponde, y en este caso nos interesa la cavidad abdominal. Se abre la cavidad abdominal, se abre la cavidad gástrica y sorpresa, no tiene que haber leche. ¿Por qué va a haber leche? Esto es un poco de sarcasmo, ¿ya? Tómenlo en ese sentido. Es muy difícil, por eso les decía, es muy difícil que una mamá que por cosas del destino, ya, quiera dar fin con la vida de su hijo recién nacido y tenga que decir, bueno, voy a matar a la criatura, pero mejor que muera hartadito, primero le daré la leche y después lo mato. No hay esa situación. Ninguna mamá en ese momento va a estar pensando, ¿le doy leche, no le doy leche, cómo hago? No, lo que está pensando es en qué momento lo mato. Por lo tanto, se hace la autopsia y en la cavidad gástrica no va a haber nada. Entonces, ahí no puede decir la madre, mire, le estaba dando de mamar y me dormí. No. Miren qué importante es el peritaje. Ahora bien, ya hemos visto la relación legal con el artículo 258, que es el infanticidio. Pero ahora, ya, ese 258, tomen en cuenta, ya se ha modificado. Sigue siendo infanticidio, pero no como antes estaba redactado, que el infanticidio era cuando la madre daba muerte a su hijo desde el nacimiento hasta el tercer día. Y la sanción penal era de 3 años. Bueno, ahora fíjense, sigue siendo el 358 infanticidio, pero es cualquier persona que mate a un niño desde el momento del nacimiento, lo que estamos comentando, pero es hasta los 12 años. Y es cualquier persona, puede ser la madre, el padre, puede ser el tío, el hermano, no importa. Se llama infanticidio si es hasta los 12 años, ¿ya? Ese es un dato, por ejemplo, muy importante a tomar en cuenta en la modificación que ha tenido. Y la sanción penal ya no hay que los 3 primeros días era una sanción penal pequeña. Es la sanción penal de 30 años. Bien, hemos visto en niños la condición homicida, pero también hay la condición homicida, la causal homicida en personas mayores. Generalmente personas bastante mayores de la tercera o ahora cuarta edad. Como podría ser, estamos hablando de una causal homicida,
como podría ser lo que podría ocurrir con una persona que tiene un cáncer terminal, está en un hospital, con la persona que es tetrapléjico, tiene todo el cuerpo paralizado, que no puede ni moverse siquiera. Puede ser la persona que está en coma, la persona que está en muerte vegetativa, ¿ya? Puede ser cualquiera de ellos. Y pues alguna intención podría haber de los familiares para que esta persona deje de existir. Estamos suponiendo la novela de que esta persona pues tenga grandes recursos, bueno, ha podido tener grandes recursos, ya, pero con esta su enfermedad que se sigue prolongando, se está gastando todo su dinero que era para la herencia. Entonces están preocupados los potenciales herederos, que lamentablemente situación mejor para dar fin con esta persona mayor. ¿Y cómo puede hacer? Colocándole, en este caso, un cobertor, una cabecera, un objeto blando, ya en este caso, una cabecera, una almohada, una colcha, etcétera, y colocarle encima de la nariz y de la boca y provocarle la muerte. En este caso, lógicamente, no va a ser el artículo 258, va a ser el artículo 257. ¿Qué nos dice el artículo 257? Está descrito como homicidio piadoso y para nosotros sería de alguna manera la eutanasia. Entonces, ya hemos analizado lo que es la obstrucción de los orificios de entrada respiratoria. Vamos a ver otra forma de sofocación. Obstrucción de las vías de trayecto respiratorio. Obstrucción de las vías de trayecto respiratorio. No es muy común, ¿ya? Generalmente esta situación se presenta con un carácter accidental, que es con mayor frecuencia, y eventualmente un carácter homicida, que hemos tenido la oportunidad de ver acá, en nuestra región, justamente un caso bastante serio. Bueno, vamos a ir entonces a analizar. La obstrucción de los orificios de entrada. La obstrucción de las vías de trayecto. Consiste en la presencia, escuchen, en la presencia de sustancias sólidas o pulverulentas en el trayecto respiratorio, que van a provocar su obstrucción, impidiendo el paso de la corriente de aire respiratorio. ¿Cuáles podrían ser las causales? Accidental y la causal homicida. Veremos la causal accidental primero. Esta causal accidental ocurre, les comentaba, con mayor frecuencia en los niños cuando, fíjense, comen la leche, no toman, comen la leche en polvo, sustancia pulverulenta que pues siempre a los niños les ha gustado consumir de esta manera la leche. Entonces comienzan a comer y el niño, por su naturaleza, quiere hacer todo a la vez. Quiere comer la leche, quiere hablar con sus amiguitos que están haciendo lo mismo y al mismo tiempo respirar. Y esa valvulita que tenemos, la glotis o epiglotis, ¿ya? No sabe qué hacer. Porque cuando es la situación fisiológica normal, la glotis se mueve, ¿ya? Si es que se consume alimento, taponando el orificio respiratorio, para que el alimento vaya por la vía digestiva. Si nos toca respirar, se cierra la parte del sistema digestivo
y se abre la corriente del conducto respiratorio. Pero en esta situación que les comento, están consumiendo la leche y al mismo tiempo respiran, en este caso inspiran, y la leche en lugar de ir por la vía digestiva se va por la vía respiratoria. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? El taponamiento por una sustancia pulverulenta. Causal accidental. También ha ocurrido algún caso, han podido escuchar también acá se consume, un poquito más en el interior, cuando se muelen los cereales. Puede ser maíz, trigo, cebada, centeno, se muele, se le pone canela, algunos saborizantes, azúcar, ¿ya? Y es el famoso pito o pitu, ¿ya? Que se le da, y el niño pues con eso primero se alimenta energía, pero corre el riesgo también. Bueno, ese sería un ejemplo de un carácter accidental. Carácter homicida. Ocurrió acá que era un modus operandi de dos hermanos, lamentablemente delincuentes, que tenían como costumbre seguir pues alguna o estudiar alguna víctima, dónde vivía, qué es lo que hacía, horas, etc. Y justamente ocurrió en el caso de una muchachita joven que entraron por la ventana a su habitación y para evitar, fíjense, para evitar que grite, así dice en el expediente, le introdujeron un calcetín, ¿ya?, por la boca hasta la parte de los conductos respiratorios. Le metieron el calcetín hasta adentro, ¿ya? Y para evitar que se lo saque con la desesperación, también indica así, le colocaron una media panty y le amarraron con tal fuerza que cuando en la autopsia externa le sacaron la media, las dos comisuras labiales las tenía partidas. Bueno, en este caso, después hicieron todos los vejámenes habidos y por haber con esta pobre niña y tuvo hemorragia, porque ahí está en la cama donde estaban, pues gran parte de la hemorragia. Pero la autopsia médico-legal determinó que muerte por sofocación, por obstrucción de las vías del trayecto respiratorio. La causa de la muerte no fue la hemorragia, eso fue posterior, sino fue el introducirle en las vías respiratorias en la media. No era el primer caso, eran varios, o muchos tal vez. Estaban sentenciados a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Esto para corroborar un poquito un dato que es necesario que lo manejemos, que en Bolivia las penas no son sumatorias. Se considera el delito mayor, nada más, pero no se suma. Si a una persona la golpean, la violan y la matan, no se ha sumado nada. Simplemente es la pena mayor, 30 años de presidio. Es más, han debido ver que en algunos países, llamativo o no, tiene una sanción penal de 200 años. ¿Por qué? Porque mató a una persona, mató a otra persona, y le van sumando. Y si aparte robó, también. Si violó, también. Todo le van sumando. En el caso nuestro no tiene eso. Bueno, eso era como aclaración. Tenemos ahora, en este caso de la obstrucción de las vías de trayecto, desde el punto de vista de una causal homicida, estaría relacionada con el artículo 252 del Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 252? Asesinato. ¿Ya? ¿Por qué es asesinato? Porque ha habido alevosía, premeditación, ventaja, ¿ya? Alevosía porque de alguna manera
han tenido la oportunidad de acercarse, de seguirla, ¿ya? Ventaja porque ellos eran dos, la muchachita era sola, ¿ya? Entonces, cumple con aquellos requisitos para considerar asesinato. Bueno, tenemos ahora otra forma de sofocación. Se llama compresión tóraco-abdominal. Es la falta de aire en los tejidos como consecuencia de la parálisis o inmovilidad de los mecanismos accesorios de la respiración, como son los movimientos torácicos y los movimientos diafragmáticos. Esto puede ser una causal accidental, puede ser también una causal homicida. Vamos a ir describiendo. Primeramente con un ejemplo. Todavía en algunos lugares se ve esto, pero no es lo mejor. Un tipo de juego en los niños púberes, ¿ya? Más o menos en la edad de la pubertad, ¿qué es lo que hacía? A uno de los amiguitos le decían que bote todo el aire. Tal vez ya alguien se orienta por eso. Que bote todo el aire. Es más, le hacían hacer el esfuerzo para que bote el aire, que normalmente lo tenemos de reserva, porque cuando inspiramos y expiramos siempre hay un aire de reserva. Pero eso más, con esfuerzo se podía sacar. Como ha sacado, ya inmediatamente vienen las ganas de la inspiración, pero no se le deja inspirar, sino que el momento a que ha botado todo, puede ser 1 o 2, comienzan a comprimirle la región del tórax. Abrazan y le comprimen la región del tórax para quedar los movimientos torácicos inmovilizados. No pueden moverse. Y pues esto no dura mucho, algunos segundos, 10, 12 o un poco más, 15 segundos tal vez. Y después lo sueltan para que ande o corra. Y comienza a correr y es una gentil borrachera. Se cae, pues, y es para la risa de todos. ¿Por qué se cae? Porque tiene mareos, tiene vértigos, algunos pueden llegar hasta la lipotimia, se quedan ahí. ¿Cuál ha sido la razón para que actúe de esa manera? La hipoxia transitoria cerebral. Esos segundos no le ha llegado la sangre y como no tenía ni siquiera la reserva como para que algo hubiera llegado al cerebro, entonces ocurre esto. Si en lugar de ser 15 segundos hubiera sido un poco más, ¿ya? Como ya no había reserva, entonces esta persona tal vez podría llegar a tener lesiones cerebrales irreversibles por hipoxia. Causal accidental en este caso, como consecuencia de un juego. Ahora, causal, en este caso estamos viendo compresión tóraco-abdominal, pero también hay causal homicida que lamentablemente, desde el punto de vista del peritaje legal, no deja muchas evidencias. Volvamos al caso de una persona mayor que puede ser tetrapléjica, con un cáncer terminal, en estado de coma, etc. Y está tendido en una cama de cúbito dorsal. Bien. ¿Qué es lo que lamentablemente, con esa intencionalidad del homicidio, con esa intencionalidad de la causal homicida, lógicamente que pueden llegar al asesinato, ¿saben qué pueden hacer? Se pueden sentar encima del tórax de esta persona. Esto no deja evidencias, salvo de que la persona que se siente tenga excesiva cantidad de peso y al sentarse pueda fisurar o lesionar las costillas. Pero si no, con lo que está caquético,
con lo que está muy débil esta persona, con sentarse encima del tórax no va a poder expandir el movimiento mecánico complementario de la respiración. No se va a mover. ¿Y qué va a ocurrir? La muerte. No deja muchas evidencias. Pero ahí está la perspicacia del juez, que como no hay directamente las evidencias, en la indagatoria puede buscar. ¿En qué sentido? Bueno, falleció. ¿A qué hora falleció? Tal hora, ¿ya? ¿Quién estaba en ese momento con él? Y ahí viene otro tipo de problemas que es necesario mencionarles, ¿ya? Van a decir los familiares, no estábamos nosotros porque debería estar la enfermera. La enfermera puede decir, no estaba yo. ¿Y por qué no estaba la enfermera? O sea que murió sin ningún auxilio. Ya viene otro problema de una posible auditoría, ¿ya? Entonces tiene que buscar, no, que el último que se quedó fue su nieto, por decir algo. Entonces ya comienza a averiguar qué tal era la relación del abuelo con el nieto. ¿Se le llevaban bien? ¿O había rencillas, problemas, discusiones? De ahí se puede ir armando otra vez el olvido. Bueno, esa es la compresión tóraco-abdominal. Ahora tenemos otra forma, el confinamiento. Pero fíjense ustedes para redondear un poquito todo el tema. Nos toca hablar del confinamiento. Cuando hablamos sobre esta forma, cuando hablamos de esta forma, tenemos que tener claro, fíjense, que los orificios nasales y bucales están permeables, no tienen ningún problema. Que el trayecto, ¿ya? Los conductos respiratorios están permeables, no tienen nada. El mecanismo accesorio de la respiración no tiene nada. Todo está bien. ¿Qué es lo que está mal? El medio externo. O sea, la persona no tiene nada. Es el medio externo. Y en el medio externo, ¿qué puede ocurrir? La disminución de la cantidad de aire o de oxígeno, por un lado, o en su caso, la presencia de otros gases letales. Entonces, veremos el confinamiento. Es la falta de aire en los tejidos como consecuencia de la falta de oxígeno o la presencia de otros gases letales en el entorno o medio ambiente. En el entorno o medio ambiente. Puede ser una causal accidental, una causal homicida o una causal suicida. Y van a ver acá cómo se aprovecha una situación para hacer una investigación muy, muy importante. Causal accidental vamos a explicar con un hecho real ocurrido acá. Era un empresario bastante reconocido de la importación de movilidades y también en el rubro de las construcciones, que por diferentes circunstancias entró en quiebra, tuvo problemas y lamentablemente tuvo que escapar de Bolivia. Escapó de Bolivia. Después de un par de años decide regresar y lógicamente, si estaba buscado por la policía, por todo, era muy difícil que regrese en avión, se aloje en los Tajivos, por mencionar algo. No, porque todo estaría supuestamente controlado. ¿Qué hace? Él estaba en la Argentina e ingresa por La Quiaca, que es la frontera de la Argentina, hacia Villazón. Villazón es la parte sur de Bolivia donde existe mucho viento y el clima es tremendamente frío, ¿ya? Entonces él llega, pero él tenía, ya cuando llega,
Él tenía un problema de un síndrome gripal, estaba muy, muy congestionado y lógicamente pues no se podía alojar en un hotel tremendo, que entre paréntesis tampoco había, ¿ya? Y se aloja en un alojamiento muy, muy modesto. Como hacía mucho frío, estaba congestionado, se compra, no sé si alguno se puede ubicar todavía, se compra una de esas hornillas de cerámica que la resistencia la tienen por encima, ¿ya? Y que cuando se enchufa, pues obviamente la resistencia se pone roja, ¿ya? Incandescente, y por un lado caliente el ambiente como una estufa, y por el otro, pues servía para hacer hervir, calentar las cosas. En este caso, consigue esa hornilla y una lata y hojas de eucalipto, que la idea es excelente, eso les digo, es excelente, hay muchos estudios sobre el particular, y pone en esa lata agua y comienza a hervir y a vaporizar. Comenzaba a respirar pues el olor del eucaliptol, ¿ya? Y comenzó a abrirle las vías respiratorias. Lamentablemente también le abrió las vías respiratorias, que se durmió. ¿Qué ocurrió? Que el agua comenzó a disminuir y se secó. Y al secarse, las hojas de eucalipto no ardieron, sino comenzaron a humear. ¿Y qué es lo que botaba? Monóxido de carbono. Y ustedes saben que el monóxido de carbono, pero que el organismo normalmente no lo siente, ¿ya? Tenemos unos receptores en el cuello que son sensibles, pero son sensibles al dióxido de carbono, no al monóxido. Por eso que cuando entra en la respiración no nos fatiga, no nos fatiga, ¿ya? Y pues la hemoglobina va a llevar, en lugar de llevar la oxihemoglobina, que es el proceso fisiológico de transporte, ¿qué va a llevar? La carboxihemoglobina. Y en lugar de llevar oxígeno, está llevando monóxido de carbono. ¿Y eso qué ocasionó? La muerte. Y eso es lo que le pasó. Ocasionó la muerte. Causal accidental. Causales suicidas, pues con diferentes gases han habido, ¿ya? Y situaciones que ahí viene nuevamente lo que decía el maestro Rojas Nerio. En el lugar de los hechos, la víctima está descrita la historia del acontecimiento. Lo que hay que saber es leer e interpretar. Bueno, una causal que puede ser causal suicida es que algunas personas pues deciden suicidarse en ambientes donde abren las llaves de gas, siempre que no haya chispa, ¿ya? Abren las llaves de gas y para evitar, porque ustedes saben que el gas tiene un olor fuerte, que exprofesamente se coloca al gas el olor. No es que el gas tiene ese olor, sino que exprofesamente se coloca con la finalidad de que al entrar en un ambiente la persona sienta que hay gas. Es por el olor fétido y fuerte que se le coloca. Bueno, pero la persona que quiere suicidarse sabe que va a ser así. Entonces, para evitar que el gas salga del cuarto, por lo general, no estoy dando indicaciones, quiero aclarar, ¿ya? Es parte del tema. Se puede colocar en las ranuras de las puertas para evitar que por debajo salga el gas. Se puede colocar una toalla, una compresa, una sábana mojada y va a tapar todo ese orificio. Lo mismo se podría ver si en las ventanas también hay orificios con una prenda mojada. Eso evita que el gas pueda salir. Y bueno, y la persona se muere. Eso es una causal suicida. Pero vamos a poner de ejemplo ahora una causal homicida bajo el mismo procedimiento, que la persona le han dado un inductor, que la persona estaba ebria, que estaba dormida, no importa. Entonces, ¿qué hacen? Abren la llave, ya, el mismo procedimiento, quieren evitar
que el gas salga por debajo y la gente se dé cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Van a colocar una toalla, una compresa, pero se darán cuenta que tienen que colocarlo por fuera, porque si no, ¿por dónde van a salir? ¿Ya? Entonces colocan por fuera, no sale el gas y se muere. Cuando viene la evidencia, y solamente con ver, ya sea en las ventanas, en las puertas, algún rastro de haber dejado una toalla mojada, una sábana mojada ahí en los bordes, ya da la pauta de quién ha hecho eso, ha tenido la oportunidad de salir y sellar esa parte. En cambio, si esas cobertores que hemos mencionado están dentro, quiere decir que el autor está dentro. Y en este caso el autor sería la causal suicidio. Un hecho real. Y de ahí viene un estudio muy, muy bonito, van a ver ustedes. Ocurrió en la época de los famosos montoneros, la época de los gobiernos militares en la Argentina y en el Uruguay, ¿ya? Y bueno, salían en manifestación en contra de los gobiernos militares y pues había siempre en las manifestaciones aquellas personas que lideraban estos movimientos, que se ocupaban con un megáfono de lanzar estribillos pues contra el gobierno, vivas, mueras, etcétera, y otros sin megáfono, pero igual gritando, etcétera, activando a ese movimiento. Entonces, ¿qué hacían la parte opositora en este caso? Agarraban a estos líderes y los llevaban a una especie de caseta, a un cuarto de arresto, ¿ya? Los dejaban y después volvían, lo llevaban a otro, llevaban a otro. Es así que en una caseta, en un cuarto de retención, llevaron aproximadamente a 40 individuos, con la intención de que al día siguiente, ¿ya? Al día siguiente, iban a analizar uno por uno sus nombres, si anteriormente ya eran presos políticos, que eran, pues, ya hacer el análisis de detalle y de las formas menos ortodoxas posibles. Había que sacar información de cualquier manera. Entonces, ese análisis que se hacía era también con riesgo de la vida o las lesiones. Bien. Al día siguiente, más de la mitad de las personas que quedaron arrestadas fallecieron. Ese cuarto de retención, por su naturaleza, era un cuarto que solamente tenía una puerta, ¿ya? Eso es lo que se ve en la imagen, y se ve en la imagen que había en las paredes pequeños orificios exactamente del tamaño de un ladrillo, como me imagino que sí, que sacaron un ladrillo de la pared, sacaron otro, se ve hasta 3 orificios arriba, 3 orificios de la pared, sacaron un ladrillo. No podían hacerlo más grande, ni ventanales amplios, nada, porque la idea es que no entren en contacto con nadie, pues no estén en las mejores condiciones. Murieron alrededor de 22, 23 personas. ¿Quiénes fallecieron? Las personas que eran mayores de edad, ya, en ese movimiento que agarraron, las personas que tenían insuficiencia respiratoria, y en ese tiempo había mucha costumbre de fumar, y los que fumaban en cantidades excesivas, fueron los que fallecieron. ¿Y por qué no fallecieron? Ahí viene parte de la idea para el trabajo de investigación. ¿Y por qué no fallecieron los demás? Porque la cantidad de oxígeno que entraba por esas ranuras permitía que estas personas puedan, no de la mejor manera, sobrevivir. Porque entraba algo de oxígeno por esa ranura que podía ser suficiente, probablemente unas cuantas horas más,
para que estas personas puedan sobrevivir. Y de ahí viene el estudio muy interesante. ¿Qué quiere decir? Para que una persona quede confinada en un lugar donde no entra aire, ¿ya? Un cuarto, un depósito, etcétera, necesita un mínimo de 14 metros cúbicos de aire en 24 horas. ¿Ya? Entonces, de ahí se calcula si el depósito donde está él no tiene ventanas, está todo cerrado, dejan a una persona, y si esa habitación, ese depósito, ese almacén donde está esta persona, tiene menos de 14 metros cúbicos y lo tienen encerrado más de un día, se muere. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, como estamos hablando de metros cúbicos, que es la capacidad, estamos hablando de las medidas de largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. Entonces, vamos a suponer que el ambiente donde esté es un ambiente relativamente pequeño, de 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto. ¿Cuánto tiempo va a sobrevivir? Sacamos las medidas del volumen. 2 metros de largo por 2 de ancho, 2 por 2, 4. Por 2 de alto, 8. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Quiere decir que ese ambiente tiene 8 metros cúbicos de aire. Lo que quiere decir que para una sola persona le alcanzaría para sobrevivir 12 horas, mediodía. Pero si lo encierran 24 horas, por confinamiento fallece. ¿Ya? Entonces, pero si lo dejan a esta persona en un ambiente más grande, de 3 metros de largo, 3 metros de ancho y 3 metros de alto, sería 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, ese ambiente tendría 27 metros cúbicos de aire, lo que quiere decir que si dejan en ese ambiente a una sola persona, perfectamente le alcanza. Ahora, voy a hacer un comentario que eventualmente se estaba investigando, algo que de alguna manera estamos nosotros como docentes y estudiantes relacionados. Pero es más quiero aclararles, en los ambientes muy fríos, en los climas muy fríos. Si hay un grupo de 50 estudiantes en un aula, como hace un frío tremendo, está todo cerrado. No necesitamos que las ventanas estén abiertas, se hace un frío tremendo. Y comienza a dar las explicaciones el profesor, la clase dura 1, 2, de repente un poquito más, ¿ya? Se hizo un estudio preliminar, ¿ya? No es peligroso, quiero aclararle, pero interesante, de que la frecuencia respiratoria aumentó. Nadie se dio cuenta porque no era una frecuencia respiratoria tremenda, pero todos habían aumentado la frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso hicieron en el momento en que estaban saliendo, pero pues a nadie les llamó la atención porque no era una cosa que fatigaba, pero todos habían aumentado la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se justifica lo que estamos mencionando, pero como hace unas 2 horas, no iba a pasar nada del otro mundo, ¿no? Entonces, pero que sí comienza a aumentar la frecuencia respiratoria. Bueno, con esto hemos visto la primera parte de la asfixia, la sofocación. La siguiente parte, miren ustedes, nos tocaría ver sumersión, estrangulación y ahorcadura. Sumersión, estrangulación y ahorcadura. Eso veríamos la próxima clase. Ahora,
Bueno, ya saben que vamos a avanzar. En este momento, ustedes saben que había una disposición, una resolución rectoral de que las clases presenciales empiezan desde el 1 de octubre, o perdón, 1 de septiembre. Probablemente va a ser así, probablemente va a ser por la disposición. Sin embargo, pues, ya sea con aspectos legales, aspectos de salubridad, ¿ya? También hay algunas observaciones, es necesario que las conozcan también. Dentro de los aspectos legales, ¿qué se menciona? Que el hecho de las clases virtuales ha sido una resolución del ilustre Consejo Universitario, la máxima jerarquía. En la actualidad, la determinación que ha sacado el rector con muy buen criterio, si se quiere, es una resolución rectoral que estaría en prelación en un nivel un poco más inferior, porque no está aprobado esa modificación en el I. Ahora, esta determinación no ha sido que el señor rector o el señor vicerrector han dicho, pues, ¿qué les parece? Empezaremos. No, ha habido un análisis con el CEDES, con el COES, ¿ya? De conviene, no conviene, si los colegios ya están pasando, si las otras universidades están pasando, bueno, una serie de argumentos y tomando en cuenta el factor epidemiológico, que en este caso ya estaríamos en la quinta ola, pero en la etapa de la meseta, ¿ya? Ya ha disminuido. Hemos pasado, ustedes recuerden, en esta temporada, más de 1,000 casos por día. Acá en Santa Cruz hemos tenido más de 1,000 casos. Ahora estamos pues en 250, 300 casos y se está manteniendo ya. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la meseta se está formando ya, pero en los niveles, no digo buenos, pero ya aceptables, como para empezar esta situación. Por ese lado, muy bien. Pero lo que nosotros en este momento estamos en el Consejo Universitario, hemos solicitado a las autoridades, y lo voy a volver a hacer hoy día, de que se tiene que analizar también la cuestión de los ambientes, ¿ya? Si tanto se habla de que hay que evitar el conglomerado, se habla de que no puede haber hacinamiento. Normalmente los grupos planificados se han planificado para tener casi la totalidad de los asientos ocupados. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, de alguna manera, hemos solicitado ya anteriormente que nos ratifiquen o rectifiquen las aulas que se van a utilizar y tomando en cuenta este factor del hacinamiento del conglomerado de los estudiantes. No puede haber, de acuerdo a las normas de bioseguridad que tanto se pregonan. Entonces, de todas formas, el 1 de septiembre supuestamente ya empezaríamos si se cumplen todas estas normas. Yo sé que en otras carreras no van a empezar porque otras carreras están recién, por un lado, analizando, están modificando su estructura, están componiendo la infraestructura y no les va a dar ya para empezar desde el 1. De todas maneras, nosotros nos toca todavía una clase más virtual. En esa clase virtual esperemos que ya tengamos noticias más claras, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Bueno, esperemos que todo sea para el bien. Ya saben entonces, para la próxima clase, si les pregunto, nos tocaría ver desde sumersión adelante, que también van a ver que hay sus términos de por medio interesantes. Que les vaya bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Que les vaya bien, suerte.